Sean todos bienvenidos a esta serie de sermones acerca del tema, Cómo aprender a orar en la cuarta dimensión, entregados por el pastor David Yonggi Cho, en su Iglesia del Evangelio Completo en Yeouido, Seúl, Corea. El tema de hoy es, 2 claves esenciales para recibir respuestas a la oración. Primero, una oración guiada por el Espíritu Santo. ¿Qué, pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento, cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. 1 Corintios 14:15. Pablo testificaba, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. 1 Corintios 14:18. Eso se lo decía a una iglesia a la que estaba corrigiendo por el uso excesivo de las manifestaciones espirituales. De modo que el apóstol practicaba el orar en su lengua de oración más que nadie de la iglesia de Corinto, sin embargo, era motivado por el amor de Dios. ¿Por qué debemos orar en el Espíritu Santo? Pablo enseñaba, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. 1 Corintios 14:4, y también Judas reafirma este principio, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Judas versículo 20. Por lo tanto, la forma de edificarse a sí mismo espiritualmente es orando en su lengua de oración. Me doy cuenta de que mi idioma de oración supone una gran bendición espiritual para mí. Si no nos fuera de provecho orar en el Espíritu Santo, Dios no nos hubiera dado ese precioso don. Antes de ascender al cielo, Jesucristo dijo, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Marcos 16:17. Cuando era joven en la fe, no podía comprender la importancia de las lenguas en mi vida cristiana, sin embargo, a medida que pasa más y más tiempo desde que conozco a Jesucristo, tanto más siento dicha importancia. Ahora dedico bastante parte de mi vida de oración a dirigirme a Dios en mi lenguaje espiritual. Al igual que Pablo, oro en el Espíritu y también con el entendimiento. Estando en público, prefiero orar en un idioma que todos puedan comprender, sin embargo, en mi tiempo devocional privado, utilizo mucho mi lengua de oración. La Escritura afirma, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. 1 Corintios 14:2. Ya que Pablo dice que ningún hombre, sino solo Dios, puede entender la lengua espiritual de uno, tal oración no puede ser obstaculizada por fuerzas espirituales contrarias como en el caso de Daniel. Su espíritu puede comunicarse sin impedimento y directamente con el Padre por medio del Espíritu Santo. En algunas ocasiones siento una carga de oración, pero tal vez no sepa exactamente por lo que debo orar, o no cuente con las palabras precisas para expresar mis sentimientos. Entonces oro en mi idioma espiritual, y puedo así abrirme paso a través de mi propia incapacidad natural para decirle a Dios lo que estoy sintiendo. En el Espíritu Santo me es posible entrar directamente a la presencia de mi Padre. La palabra en el original griego que se traduce por edificar es oikodomeu, que significa colocar una piedra sobre otra. Al igual que cuando se levanta un edificio, uno puede sentir cómo su fe se edifica mientras ora en el Espíritu Santo. Sabiendo que es importante que mis mensajes estimulen fe y esperanza en el corazón de millares de personas, dedico gran parte de mi tiempo a orar en el Espíritu. Tengo entendido que muchos de mis amigos cristianos no han utilizado este importante don espiritual, sin embargo, eso no les convierte en cristianos de segunda categoría. Es más, creo que hoy día el Espíritu Santo está haciendo que todos los cristianos se aproximen unos a otros espiritualmente. Quizás no estemos de acuerdo siempre, o no todos veamos la importancia de usar esta lengua espiritual de oración, pero no podemos desestimar su uso en el Nuevo Testamento. Yo sería incapaz de hablar acerca de la oración sin compartir honradamente con usted lo que para mí resulta de gran ayuda cuando oro. En la vida de cada cristiano hay una lucha interna, el espíritu combate sin cesar contra la carne, y al edificarse usted espiritualmente, encontrará fuerzas para vencer la carne que intenta arrastrarle hacia abajo. Hoy he recibido una carta de cierto técnico de construcción coreano que vive en Singapur, y que se lamentaba de su debilidad y de cómo había decidido muchas veces no fumar,
dejar de hablar mal y no cometer ninguna mala acción. Desde que se convirtió, lo había intentado con mucha frecuencia, pero seguía fracasando. ¿Qué podía hacer?, me preguntaba, para fortalecerse espiritualmente. ¿Qué sería de ayuda para ese tipo de cristiano débil? La respuesta que le di fue que desarrollara una lengua espiritual de oración. Cuando aprenda a orar en el Espíritu Santo, este hará que se edifique espiritualmente en el grado necesario para vencer todas las tentaciones de la carne. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, Romanos 8:26. Como acabo de citar, Pablo afirma que el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros. Y ya que orar en el Espíritu Santo significa utilizar nuestra lengua de oración, la manera de fortalecernos, de ayudarnos en nuestra debilidad, es orar en dicha lengua. El Espíritu conoce nuestra necesidad espiritual mejor que nosotros, sin embargo, empleará nuestra propia lengua para orar por ella. Gloria al Señor por el Espíritu Santo. Una de mis líderes de célula tuvo una experiencia poco común en la oración que subraya lo que estoy compartiendo con usted. Después de cerrar con llave a la puerta de su apartamento, la mujer partió a pie hacia la casa en que se celebraba la reunión. Sin embargo, a un par de cuadras de su hogar sintió algo desacostumbrado en el corazón y una gran carga vino sobre ella. De modo que cayendo de rodillas se puso a orar, y pronto pasó de su lenguaje normal a su idioma de oración. Después de un rato, la carga empezó a dejarla, y supo que había sido oída y que la respuesta estaba en camino. En la reunión, la hermana predicó su mensaje bajo una fuerte unción del Espíritu Santo, y al terminar el encuentro, volvió a su casa y se encontró con que la habían asaltado. El ladrón, buscando cosas de valor, había esparcido ropas por todo el suelo, pero, curiosamente, las joyas y el dinero en metálico, que no estaban escondidos, se encontraban intactos. De algún modo, el asaltante había sido cegado a los objetos obviamente de valor del apartamento. Creemos que cuando la mujer iba de camino a la reunión, el Espíritu Santo vio la necesidad y le hizo orar, y mientras el Espíritu intercedía por ella, el ladrón fue estorbado y no pudo robar ninguna cosa de mucho precio. Dios vio y Dios contestó. Durante la guerra de Vietnam, muchos de los jóvenes de nuestra iglesia fueron a combatir junto con nuestros aliados americanos en las junglas de aquel país, y muchos padres venían a decirme, «Pastor, no sabemos cómo ni por qué orar. Por favor, ayúdenos, porque no conocemos el estado de nuestros hijos». Y la respuesta que les daba era, ¿por qué no pedimos a Dios que utilice nuestra lengua de oración, puesto que no sabemos qué pedir? Luego orábamos, amado Padre Celestial, utiliza nuestro idioma de oración y ora a través de nosotros por nuestros hijos. Suple, por favor, las necesidades que ellos tienen hoy. Tú sabes cuáles son esas necesidades, tú conoces sus condiciones. Pronto estábamos todos orando en nuestra lengua de oración, y continuábamos haciéndolo hasta que la carga nos dejaba. En ocasiones, algunos de los padres seguían pidiendo en el Espíritu durante días enteros hasta que se sentían libres. Doy testimonio, para alabanza y gloria de Dios, que durante la guerra de Vietnam no murió ninguno de los chicos de nuestra iglesia. Tal vez las balas les pasaran cerca, pero nuestros hijos fueron protegidos por el Espíritu Santo. Esta es la razón por la cual no descuido lo que Dios en su gracia me ha dado. Le pido a usted que ore acerca de esta importante forma de oración. Pregunte al Señor cómo puede ser protegido, edificado y fortalecido de una manera nueva por el Espíritu Santo. Y para aquellos de ustedes que oran en el Espíritu Santo, por favor, no apaguen el Espíritu en su vida. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, Primera de Tesalonicenses 5 del 18 al 21. Para ser intercesores espirituales, debemos tener un deseo de colocarnos en la brecha. La palabra intercesor significa, literalmente, uno que se pone en medio. Hemos de estar dispuestos a colocarnos entre la necesidad y Dios, el único capaz de satisfacerla.
También debemos estar dispuestos a ser usados por el Espíritu Santo en la oración en momentos y sitios inesperados, y por necesidades de las que no somos conscientes en lo natural. Puede tratarse de algo que se necesita en otra parte del mundo, y, sin embargo, el Espíritu querer usarnos para suplirlo en oración. Dios está buscando gente que se deje utilizar por Él. Y para ser un intercesor eficiente, debe usted estar también dispuesto a orar en el Espíritu Santo. Segundo. Fe, el ingrediente esencial para recibir respuestas. La fe es el ingrediente especial que llena de poder la oración y la hace producir resultados. Si oramos sin fe, estamos simplemente emitiendo sonidos en el aire que nunca pasan del techo. La Escritura dice al respecto, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan, Hebreos 11, 6. En otras palabras, cuando nos acercamos a Dios en oración debemos hacerlo con una actitud de fe. El Señor no hace de la fe algo opcional, necesitamos tenerla a fin de que nuestras oraciones sean oídas. Por lo tanto, Dios no escuchará una petición en la que se duda, solo contesta las que se hacen con fe. ¿Cómo podemos tener más fe en la oración? Con objeto de ayudarle a adquirir fe en sus oraciones, deseo compartir con usted 3 pasos elementales. 1. Tenemos que dirigir claramente nuestra fe hacia un objetivo. Como ya he declarado anteriormente respecto a la oración, nuestra fe debe fijarse en un blanco definido y seguro. Al igual que el cohete que se dispara desde una rampa de lanzamiento va dirigido a un blanco preciso, y la computadora está fija en las coordenadas debidas, también nuestras oraciones de fe deben contar con un objetivo. Cierto hombre me pidió en una ocasión, Pastor Cho, por favor, ore para que el Señor me bendiga. Yo le respondí, ¿qué tipo de bendición desea? ¿Qué tipo de bendición desea usted? Hay miles de ellas en la Biblia. Para recibir respuesta tiene usted que ser específico, de otro modo no sabrá si Dios le ha contestado. Si tiene usted necesidades económicas, no se contente con pedir a Dios, Señor, necesito algo de dinero, así que ayúdame por favor. Debemos orar diciendo, Señor, necesito 10,000 pesos para pagar las facturas que tengo pendientes, y te pido que, por favor, me los mandes a fin de que pueda hacerlo. Que no tenga tu siervo que pasar vergüenza, de modo que, si necesita 10,000, pida esa cantidad específicamente. Y si son 589,000 no solicite aproximadamente 600, ore por la suma exacta que necesita. Dios siempre ha contestado a las oraciones directas y concretas. Todo lo que Él hace tiene un plan y un propósito. En Génesis 1 y 2 se nos dice que Dios creó dentro de unos marcos de tiempo específicos llamados días. Cuando mandó a Moisés que construyera el tabernáculo, le dio instrucciones claras, no dejó que él decidiera si habría de confeccionar la tienda de aproximadamente 20 codos, la longitud que hay entre el codo y la punta del dedo, no, se le dijo exactamente cómo debía ser de larga y de ancha. Por lo tanto, Dios es un Dios preciso, y Él espera de nosotros que oremos con precisión. La fe es la certeza de lo que se espera, no de las generalidades, sino de las cosas específicas que se aguardan. Es asimismo la convicción de lo que no se ve, muy específico otra vez, véase Hebreos 11, 1. 2. La oración de fe debe llevarnos a visiones y sueños. El profeta Joel dijo, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Joel 2:28. ¿Y cómo ven los jóvenes visiones y sueñan los viejos sueños? Pueden hacerlo porque las visiones y los sueños son el lenguaje del Espíritu Santo. Refiriéndose a la fe de Abraham, Pablo dijo: delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4:17. En Romanos se nos amplía la fe de Abraham, no solo describiendo su naturaleza, sino asimismo la naturaleza del Dios sobre el que descansaba. Abraham fue capaz de creer en un Dios que podía crear e impartir una visión y un sueño referentes a su promesa hasta el punto de que lo que no era obvio para el ojo, era aún real por la fe. Por lo tanto, Abraham no dudó,
de la promesa de Dios, puesto que Dios lo había dicho, él lo creía, no fijándose en su propia incapacidad biológica para procrear a la edad de 100 años. Abraham tenía la realidad en sus visiones y sueños. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Así como Abraham y Sara fueron capaces de ver a sus hijos por la fe, pasando por alto el hecho de que ambos habían superado hacía mucho la etapa de fertilidad de la vida, usted también puede ver la realidad de su oración de fe. A Abraham se le dijo que mirase a las estrellas y las contara por la noche, así habría de ser su descendencia. Su imaginación se vio abrumada por el cumplimiento de su fe. Durante el día, habría de subir a la cima de una montaña y mirar hacia el este, el norte, el sur y el oeste, todo, lo que alcanzaba a ver sería suyo, de modo que su imaginación volvió a quedar impregnada de la promesa divina, y Dios usó aquella visión para edificar su fe. El hombre sabe todavía poco acerca del funcionamiento de su cuerpo y de su mente. Ha viajado al espacio sideral, pero tiene un conocimiento muy limitado de su espacio interior. Pero si tampoco conoce sobre su cuerpo y su mente, todavía sabe menos acerca de cómo funciona su espíritu. 3. El Señor ha prometido darle a usted los deseos de su corazón. Naturalmente, como ya indiqué en un mensaje anterior, orar es pedir, esos deseos deben estar de acuerdo con la palabra de Dios, la Biblia. Por ejemplo, si una chica cristiana ora para que Dios le dé un esposo y conoce a un hombre que no es creyente, ese hombre no constituye la respuesta a su oración. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ya dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 2 Corintios 6, 14. Por lo tanto, sin importar cuánto ore para que el joven sea su marido, la palabra de Dios ha prescrito que el Señor no oirá esa oración. Ya puede la chica orar específicamente, reclamar todas las promesas, que Dios solo contestará a las oraciones que estén de acuerdo con su palabra revelada, la Biblia. Dios es el Dios del eterno presente. Él ve el fin desde el comienzo. La fe a la que Dios responde es la fe actual, que se menciona en el primer versículo de Hebreos 11. Cuando oramos con fe, pasamos al terreno de la cuarta dimensión, contemplamos los resultados de la promesa que Dios nos ha hecho como si ya los tuviéramos. No desfallecemos a causa de las circunstancias, que pueden parecer imposibles, sino que gozamos del reposo de Dios, es decir, permanecemos firmes, sin fluctuar, sabiendo que Dios es fiel para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. No relegue la respuesta de Dios al futuro, pensando, algún día Dios me contestará. Debemos llamar esas cosas que no son como si fuesen. El Señor le cambió a Abram el nombre por el de Abraham, padre de multitudes, antes de que su mujer, Sara, le diera su primer hijo. ¿Puede usted imaginarse la reacción de todos los que conocían a aquel hombre poderoso? Debieron sacudir la cabeza y preguntarse por qué Abram cambiaba su nombre antes de contar con los resultados de la promesa. Sin embargo, Abraham no titubeó, ya había aprendido a entrar en el presente de Dios por la fe, y a llamar a lo que todavía no era como si fuese. A Abraham se le llama el padre de los creyentes porque experimentó una fe tan dinámica que llegó a ser ejemplo para todos nosotros, y no solamente con respecto a él, Abraham, se escribió que le fue contada la fe, sino también con respecto a nosotros. Romanos 4 del 23 al 24. Debemos seguir el ejemplo de Abraham aprendiendo la oración de fe. Para orar con fe hemos de quitar todos los obstáculos que puedan hacer nula la contestación de Dios. La oración de fe exige que sigamos orando hasta tener la certeza en nuestro corazón de que Dios nos ha oído y que la respuesta está en camino. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios, Romanos 10:17. En el manuscrito original en griego, el artículo determinado, la, no acompaña a palabra, de modo que este versículo podría traducirse, la fe viene por el oír, aquo, comprender, y el oír por una palabra de Dios. La fe se libera cuando oramos, cuando se nos da comprensión en nuestro corazón que Dios ha oído y recibimos su garantía, una palabra, de que la respuesta está en camino. Si dejamos de orar antes de recibir esa seguridad,
entonces tal vez no hayamos producido la fe suficiente para que nuestra oración sea contestada. También debemos vigilar nuestra confesión. En el versículo 9 de Romanos la confesión se relaciona con la fe. Con frecuencia, los cristianos anulan la respuesta a sus oraciones porque comienzan a hacer declaraciones negativas: he orado, pero no creo que Dios lo haga. Jamás trate de influir en la compasión de Dios por medio de confesiones negativas. Dios nunca responde a la conmiseración, pero sí a la fe. Él no puede ser manipulado mediante la autocompasión. No parece que le importo a nadie, o sé que estaré perdido. Deshágase de toda esa compasión propia y comience a actuar en fe. Tal vez su actitud determine el grado de fe con que ora. Si su confesión es negativa, eso demuestra que su corazón también lo es. Porque de lo que hay en el corazón habla la boca. Una confesión positiva le hará alabar a Dios por la respuesta, aún antes de verla. Se despertará usted por la mañana sabiendo que Él le ha escuchado, y confesará con su boca alabanza y acción de gracias. Esto edificará su fe y hará que la mano de Dios actúe a su favor. Para movernos en la oración de fe debemos asimismo echar de nuestra vida todo pecado. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Primera de Juan 3 del 21 al 22. Si en su vida hay pecado, confiéselo enseguida a Dios. No espere hasta la mañana siguiente. Hágalo ahora mismo. Limpie su corazón delante de Dios para que pueda haber un conducto claro de oración entre usted y su Padre Celestial. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Dios puede impedir que cualquier obstáculo de pecado, amargura, odio o temor estorbe la medida de fe que hemos recibido. Dicha medida tiene la capacidad de aumentar y desarrollarse para que nos sea posible orar con fe. Ahora es el momento de empezar a hacerlo. Los resultados de este tipo de oración serán milagrosos, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Santiago 5:15. Por favor repita esta oración conmigo. Precioso Espíritu Santo, te necesito. Reconozco que no sé orar conforme a tu voluntad. Pido que me bautices en lenguas y que me concedas mi propio lenguaje espiritual. En estos momentos lo recibo por fe y reclamo tu promesa que dice: abre tu boca que yo la llenaré. Llena por favor mi boca con un lenguaje espiritual. Amado Espíritu Santo, enséñame a orar. Deseo que utilices mi vida para interceder por las almas perdidas. Por mi familia. Por tu iglesia. Por favor fortaléceme para decirle no a las tentaciones. Dame fuerzas en contra del pecado. Ya lo intenté solo por mucho tiempo. Ahora, quiero depender de ti. Dame poder sobre la inmoralidad, dame poder sobre la mentira y la depresión. Dame poder sobre la ira y el temor. Dame el poder para hacer las riquezas y vencer las deudas y la pobreza. Renuncio a la maldición generacional de escasez y ruina, por el poder de la sangre de Jesús. Quiero ser libre. Declaro que no recibí espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, amor y dominio propio. Por favor, úngeme de nuevo Espíritu Santo, restaura tu unción en mí. Quita la debilidad espiritual y pon en mí el deseo de leer tu palabra, orar y de ayunar. Levántame, Señor. Hoy declaro que soy una persona de fe, yo conquisto por fe. No ando por vista sino por fe. Llamo las cosas que no son como si ya fuesen. Visualizo tu bendición en mi vida. Me veo en bendición, me veo rodeado de tus bendiciones. Renuncio hoy a la autocompasión, a la queja y cancelo toda palabra ociosa que salió de mi boca y que bloqueó mis bendiciones. Las anulo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por las respuestas a mis oraciones que en este momento están siendo enviadas. Gracias, Señor, porque tú suplirás todas mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Gracias por transformar la vida de mis hijos y mi cónyuge. Hoy recibo la sanidad en mi cuerpo.
Declaro que tu sangre deshace el cáncer en los huesos, en mis tejidos. Oro por milagros creativos en mis órganos internos. Un nuevo riñón, un nuevo páncreas, un nuevo corazón, un nuevo pulmón. Te alabo, Padre, por tus respuestas, gracias porque te complaces en bendecirme y en cuidar de mí. Perdona mis pecados, hoy los confieso delante de ti. Perdona la liviandad espiritual, perdona el descuido espiritual. Perdóname por alejarme de ti, perdona mi orgullo y mi rebeldía. Hoy me humillo y busco tu rostro. Pido que tu sangre preciosa me limpie. Te recibo en mi corazón como Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, no lo borres nunca. Hoy confieso que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Esta fue la 7ª parte de la serie de sermones, Cómo aprender a orar en la cuarta dimensión, con el pastor David Yonggi Cho. No olvides suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, darle like al video, y compartir este contenido con alguien que lo necesite. Hasta una próxima oportunidad.